Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Signal también os saluda. Bueno, pues tenemos un nuevo capítulo de desencaje con la caja sorpresa de Geocaching Inside, la del mes de octubre. Y por desgracia es la última. Es una pena, nos da mucha pena que se acaben estas cajas sorpresa porque... Es divertido abrirlas. Sí, es divertido, nos lo hemos pasado muy bien estos meses abriendo y descubriendo qué traía cada caja. Pero como ya sabéis por capítulos anteriores, esta es la última de Geocaching Inside. Pero tenemos un as en la manga preparado para nuevos desencajes, pero eso ya os lo contamos al final. Venga. Entonces, pues nada, sin más dilación, vamos a abrirla. Bueno, al final de todas las cajas sorpresas es cuando he aprendido por dónde se abre. Ahora tardo menos. Bueno. Y bueno, como siempre, la caja también presentada. Y bueno, y a ver qué hay. A ver qué hay. Como siempre, aquí le dice octubre 2021. Y tenemos en primer lugar la lista catálogo con todo lo que hay dentro y que no vamos a mirar, que luego comprobaremos al final que ya tenemos todo, y todo envuelto en un papelito muy mono, además del color que te gusta. Y a ver con qué nos sorprende. No me lo puedo creer. Unas palomitas de maíz. Qué gracioso. Muy gracioso, para que nos la tomemos ahora. Luego nos las tomamos. Y bueno, aquí que tenemos en primer lugar. ¡Qué bonito! Esto es muy chulo. Anda, si es uno de estos de tipo... Es una caja puzzle, de esas que no se sabe por dónde se puede abrir, con las instrucciones. Las instrucciones vienen aquí para que no nos las perdamos. Y viene con el logbook, con un logbook preparado. Vamos a enseñar el logbook. Qué chulo. Muy chulo, ¿verdad? Sí. Es un par de cachés de este tipo, sí. son muy chulos. Con el logbook preparado. Ahora la abrimos y lo vemos, ¿no? Vamos a abrirla. Muy chulo. Eso me gusta mucho. Sí. La verdad es que sí. Un rastreable del GIF de 2021. Sí. Por desgracia este año nosotros no presentamos vídeo porque, bueno, pasaron ciertas cosas que nos impidieron grabar el vídeo, pero bueno, para el año que viene seguro. Y vienen dos cosas, viene un rastreable del GIF y un parche. De hecho tenemos parches de los años en los que hemos participado, y los llevamos en la mochila y todo eso. Eso nos hace especial ilusión y por otro lado nos da bastante pena, porque este año no tenemos vídeo. Y, hombre, un Oscar de madera de FTF. Que esto está muy bien para cuando pones un caché para que se lo lleve el que hace el FTF, se lo lleve de recuerdo. El Oscar, claro, está muy ambientado en el GIF que es ahora en noviembre, cuando se celebran los eventos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es... ¡Uipa! Esto es un clásico. Anda. Es otro caché preparado con su logbook. De tipo carrete de fotos. Un carrete de fotos con su logbook preparado. Otro contenedor. Tenemos todo tipo de contenedores. Estos son los Bison Tubes que llaman en el Reino Unido o en los países anglosajones. Pastilleros les llaman aquí, que viene también preparado con su logbook. O sea, tenemos ya 3 contenedores, un rastreable. Están empeñados en que pongamos cachés. Muy chulo. Viene aquí viene con una etiqueta. Porque estos se pueden conseguir que no sean de geocaching. Sí. Relativamente fácil. Pero no tienen una etiqueta que ponga que es un caché. Esto es la chapa. Uy, que se me cae. Estoy torpe. La chapa de la caja de este mes
con una un claqueta. rastreable que viene con una claqueta. Estas ahora las enseñas. Sí. Bueno, esto han acertado conmigo porque es nada más y nada menos que una Geocoin ¡Ay! de Alfred Hitchcock. Su ídolo. Vosotros no lo sabíais hasta ahora, pero ahora ya lo sabéis. Soy un fan acérrimo de Alfred Hitchcock y tengo un pequeño altar en casa, ¿verdad? Sí. Le haremos una foto y lo insertaremos en el vídeo donde tengo todo tipo de cosas relacionadas con Alfred Hitchcock y esto, bueno, esto va directo a esa estantería. Viene un copy tag en forma de claqueta que también es chulísimo. Y todo está relacionado con el cine. Una Bootcoin de estas que no tienen nada, pero que es con Charles Chaplin. Y para acabar, ¿esto qué es? Esto no sé qué es. Ah, me parece que esto es para llevar para ponerle una botella. Una botella. Y también está ambientado en cosas de cine, con un fotograma. Y pone Geocaching Adventures, que está muy chulo también. Y con esto ya hemos terminado, que no es poco, que no es poco. Un montón de cositas chulas, no nos dejamos nada. Y ahora vamos a ver, pues, que no nos falta nada. Vamos a chequear. Bueno, pues cerramos todo esto, lo ponemos por aquí y vamos comprobando todas las cosas. Lo vas mirando tú, te lo digo, a ver si soy capaz de traducirlo, porque a veces viene en francés y no me aclaro bien. Bueno, empieza por el final, que es la Geocoin de Alfred Hitchcock. Con el copy tag, muy chula. Ahora el parche del GIF, muy bien. A continuación el microcaché, el pastillero. La chapa de la caja número 35, muy bien. Esto para la botella, con su mosquetón para colgar, está bien. La caja puzzle de madera. Ya tenemos que abrir. El travel tag del GIF, también muy chulo. No viene aquí como parte de los regalos, pero lo han puesto, que son las palomitas, que ahora entiendo para qué eran, porque es para ir al cine, para disfrutar. Claro. Ahora tiene ¿cómo se llama? El carrete, el contenedor de carrete de fotos, también muy indicado por las cosas del cine. El FTF, el recuerdo de FTF con forma de Oscar, y al final la Geocoin de madera de Charlie Chaplin. Pues ya está todo, y esto ha sido todo por esta vez, y por desgracia la última caja sorpresa de Geocaching Inside. Sí, la verdad que es una pena. Sí, que no haya más. Es que es divertido. Sí, es divertido descubrir lo que hay, porque claro, cuando uno compra cosas que sabe lo que es, pues ya sabes lo que vas a recibir, pero aquí pues tiene su gracia la sorpresa. Sí. Y bueno, decíamos que teníamos un as en la manga, sí. Y es otra cosa que no es exactamente una caja sorpresa, porque no viene una vez al mes, sino que es una caja sorpresa que cubre todo un mes. Es una caja calendario de Adviento. Entonces, dentro de esa caja lo que lleva es una sorpresa para cada día del mes hasta el día 25 de diciembre. Empieza el día 1 y llega hasta el día 25, y cada día iremos abriendo una de esas bolsas, descubriendo qué es lo que hay de sorpresa, e iremos haciendo un vídeo, pero los reuniremos pues cada semana o cada 15 días para no aburrir demasiado, no hacer un vídeo cada día con una cosita que a lo mejor un día es una chapita nada más, pero bueno, si abrimos cada semana pues 7 cosas, pues va a ser más divertido. Sí. Bueno, pues nada, entonces ya nos veremos en esos próximos capítulos. Y con esto y un bizcocho, pues hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Adiós, Chao. hasta pronto.